Tercera estación de este recorrido es el peronismo, ¿no? Un hecho, un acontecimiento político quizás el más probablemente, ¿no? Estemos de acuerdo todos y todas en que es el acontecimiento más importante de la historia política contemporánea de nuestro país. Y por lo menos cuando pienso en cómo pensar, cómo aproximarme a una idea de esa experiencia política, siempre lo que produce el orden de lo narrado me deja con cierta disconformidad. Cómo presentar al peronismo, cómo construir un relato, y en particular cómo hacer uno que descule lo educativo, lo pedagógico. Es la pregunta, por supuesto, sobre cómo ha sido subjetivado el peronismo dentro de mi propio relato. Explicito esto entonces como punto de partida. Me resulta muy difícil definir un lugar desde donde contar qué significa el peronismo. Y es difícil porque el lugar es multisituado, como militante, como profesor de esta materia, como ciudadano de a pie, etc. Y ahí está quizás uno de los primeros problemas. Pero ensayando una aproximación, que en definitiva de eso se trata, advierto posibilidades. El peronismo, como hecho histórico, se abre con un anuncio tajante sobre su carácter disruptivo. Un gran intelectual, un gran referente del movimiento peronista, John William Cook, decía que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. El hecho maldito del país burgués. El peronismo zanja en dos, parte en dos la historia política argentina y lo hace precisamente irrumpiendo en esa historia como hecho maldito. Lo maldito no es connotación negativa, sino que lo maldito es aquello que tiene que ser descifrado, que tiene que ser de alguna manera analizado en su fenomenología, en su caracterización, en su identidad. Es la invocación que Sarmiento hace al inicio del Facundo, ¿no? Cuando le dice a la sombra terrible de Facundo Quiroga ya había muerto y Sarmiento invoca a su espíritu, dice: sombra terrible de Facundo, tú posees el secreto, revélanoslo, ¿no? Es esa idea de lo maldito, ¿no? De aquello que tiene que ser convocado a escena para poder ser analizado, para poder ser desentrañado, quizás esa sea la palabra, para poder desentrañarlo. Y si el peronismo abre con un acontecimiento disruptivo en la historia política argentina, como hecho maldito, cierra dejando instalado en el ambiente una pregunta, la pregunta que se hacen los intelectuales, allegados o que estaban vinculados al régimen autoritario que depone al peronismo, y que se pregunta en torno a 1955 qué hacer con las masas, ¿no? La pregunta que sobrevuela el ambiente y que se formula en algún medio de comunicación es precisamente: y ahora que el peronismo ya no está, que el peronismo ha sido proscrito, ¿qué hacer con las masas? Nosotros podríamos agregar esa pregunta, no la hicieron entonces, pero lo podríamos hacer ahora, entre paréntesis: ¿qué hacer con las masas ahora que sabemos que son peronistas, ahora que sabemos que simpatizan con la idea, con el proyecto político encabezado por Perón? Esta es una pregunta que entrelaza historia y política de un modo muy particular, ¿no? Y lo hace sobre todo como un intento por ensayar una aproximación a los hechos históricos irrefutables del 17 de octubre. Irrefutable no quiere decir que no puedan ser analizados de diferentes perspectivas. Irrefutable quiere decir que ese acontecimiento político es, sin lugar a dudas, independientemente de la mirada de donde lo abordemos, un acontecimiento en sí mismo, un acontecimiento significativo en la historia política del país. Las
o los análisis que se pueden hacer, las miradas que se pueden hacer sobre ese hecho pueden variar hasta el infinito. Creo que eso es bueno, es importante, en fin, hace a la capacidad de interpretación que podamos tener. Pero en lo que todos y todas estamos de acuerdo es que ese acontecimiento marca un punto de quiebre, una zona de clivaje en el desarrollo político del país. Y precisamente lo que el 17 de octubre inicia y que concluye con el bombardeo a la Plaza de Mayo y el exilio de Perón es una serie de interpretaciones, de ejercicios de interpretación sobre qué significa el peronismo. Y hay una pregunta que cruza transversalmente esta historia y que es si ese acontecimiento, la emergencia del peronismo, es un hecho inédito en la historia del país o si más bien el peronismo, la emergencia del peronismo no es otra cosa que la reedición de un viejo drama ancestral que atraviesa toda la historia argentina desde el momento de su conformación. Frente a esa pregunta se van a organizar dos posiciones. A mí me interesa que exploremos rápidamente la de quienes ensayan una aproximación hacia el fenómeno del peronismo pensando el problema como la reedición de un drama ancestral. En un trabajo interesante que lleva adelante Federico Niebuhr, ¿no? Plantea, en donde estudia la relación entre los intelectuales, y el peronismo plantea estas alternativas y dice, ¿no?, que, por ejemplo, Arturo Jauretche sostiene en su capacidad inagotable de construir imágenes y semblanzas y tópicos de la cultura argentina, ¿no?, las onceras, las llamaba las onceras, ¿no? Dice, entre otros argumentos, plantea Jauretche que el peronismo se inscribe en una serie, ¿no?, de figuras, de tópicos, a los que él llama lanzas, votos y sindicatos. El peronismo es la reedición de un drama que en un primer tiempo se expresó a través de las lanzas, las montoneras federales, ¿no? Las montoneras federales surgen en la Argentina como respuesta al poder, ¿no?, que quieren ejercer desde Buenos Aires los unitarios. Esas montoneras representan la voluntad popular de la Argentina profunda, que se levantan en armas frente al arrogante poder porteño. Son vencidas, son soterradas y vuelven a aparecer, vuelven a emerger, a ver la luz con el primer movimiento nacional popular que tiene la Argentina, que es el movimiento radical. Es el radicalismo de Alem, de Irigoyen, expresa y tiene en su programa político una fuerte identidad de raigambre popular. Surgen entonces, esa Argentina oculta, soterrada por el poder, surge de nuevo a la luz con los votos, con el derecho al voto, con la postulación y el triunfo de Irigoyen y el inicio de la saga de los radicales en el gobierno. Son derrotados nuevamente en el 30 con el golpe de Uriburu, como acabamos de ver, y soterrados nuevamente vuelven a surgir, ¿no?, en los 40 con los sindicatos. Y la figura emblemática que va a articular una relación con esos sindicatos va a ser la figura de Juan Domingo Perón. Entonces esta idea de que el peronismo no es otra cosa que la reedición de un viejo drama ancestral que en la Argentina se ha ido expresando de diferentes maneras y que llega a este punto, ¿no?, muy fuertemente vinculado a la figura de un líder. Por otro lado, hay quienes plantean que el peronismo es o expresa el drama de dos argentinas que no logran conciliarse, que no han logrado conciliarse, que es la Argentina visible y la Argentina invisible. Creo que era Murena quien planteaba esto, ¿no? Una Argentina visible, que es la Argentina urbana, que es la Argentina cosmopolita, que es la Argentina letrada, que es la Argentina blanca, que es la Argentina de las ciudades, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y una Argentina invisible, que es la sociedad argentina profunda, ¿no?, que es la que vive en lo que despreciativamente Buenos Aires llama el interior y que se expresa en las tradiciones populares, que se expresa
fundamentalmente en los hombres y en las mujeres que habitan el campo argentino, que habitan la selva argentina, ¿sí? Lugares desconectados de las grandes urbes, apegados a los valores tradicionales, etc. ¿No? Esas dos Argentinas no logran conciliarse y el peronismo de alguna manera pone en tensión y expresa y moviliza, ¿no? la tensión existente o preexistente entre esas dos Argentinas. Esta lectura, de alguna manera binaria también, ¿no? Lleva también a plantear, bueno, cuáles son las causas, o indagar en las causas de la crisis que explican la emergencia del peronismo, ¿no? Ahí quizás hay que ver también una imagen de Ernesto Sábato que plantea que la Argentina, ¿no? en torno a esta idea, una imagen muy potente, ¿no? Estaba tratando de recordarla, dice, cuando se produce la caída del tirano, de Perón, ¿no? Estábamos en Tucumán, ¿no? Y en una gran estancia, y quienes nos enteramos de la noticia celebrábamos esta novedad política, pero Sábato dice que entrevió en la antesala de la casa como dos pobres mujeres indígenas lloraban desconsoladamente. Dice, qué escena más ejemplar, ¿no? que esta para poder explicar qué significa el peronismo para unos y para otros. Entonces, como una primera aproximación al tema, quizás podríamos dejar planteada esta entrada, que es una entrada que trata de transitar un problema complejísimo en el plano, si quieren, de las ideas, de las representaciones, de los imaginarios. Por un lado. Entonces, la idea del desarrollo, digamos, de la experiencia del peronismo es mucho más amplia, se va a extender. Estamos tratando ahora de centrarnos en lo que la historiografía ha denominado como el primer peronismo, ¿no? El peronismo va a tener toda una sucesión de etapas, y más adelante probablemente podamos acercarnos y realizar otro tipo de aproximaciones. Hay otras, desde ya. Hay un trabajo de un sociólogo argentino, sociólogo ítalo-argentino muy importante, Gino Germani, que va a plantear la idea de que las clases trabajadoras en la Argentina fueron capturadas por el peronismo y fueron desviadas del cauce institucional que podrían haber y que deberían haber transitado en términos de su organización política, y que fueron capturadas precisamente aprovechando el peronismo, ¿no? Dice Germani, ¿no? Perón, aprovechando con su discurso, ¿no? Las necesidades, sobre todo, que atravesaban, ¿no? Más adelante va a surgir otra interpretación diferente de la de Germani. La de Germani es en torno al 62, ¿no? De un libro muy importante que se llamó La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo, ¿no? Fíjense ya que la idea, ¿no?, de totalitarismo le da a Germani toda una impronta, ¿no? Respecto a de cómo piensa el problema. La tesis que decía que va a surgir un poco más adelante, en torno a los años 70, si no me equivoco, es la de Murmis y Portantiero, una tesis que combina la mirada sociológica con la histórica y que lo que precisamente trata es de desarmar las argumentaciones que el discurso de Germani fundamentalmente había organizado en torno a la relación entre los sectores populares, los sectores trabajadores y la gestación del peronismo, ¿no? Y lo que la mirada de Murmis y Portantiero va a hacer precisamente es alejar un poco la mirada, es pensar más allá de la irrupción del peronismo en torno a la mitad de la década del 40 del siglo XX,
iba a decir, ojo, que hay un conjunto de procesos que ya se habían iniciado en la Argentina en torno a los años 35 y 36, o sea, 1935 y 1936, que habían comenzado a movilizarse, que habían comenzado a desprenderse y que son los que en definitiva, si uno los mira en el término de un desarrollo histórico, los que van a permitir sentar las bases que luego, sobre las cuales se va a construir el peronismo. No es que el peronismo entonces captura a trabajadores distraídos, los captura en el sentido de que los hace converger hacia su sentido de transformación política y social, sino que esas masas ya estaban disponibles, van a decir Murvis y Portantiero, desde prácticamente una década antes. Y lo que hay que analizar es precisamente esos fenómenos que sirven y que sientan las bases políticas sobre las cuales después el peronismo va a construir su poder, ¿no? Entonces hay ahí una enorme cantidad de interpretaciones posibles que, insisto, darían para un seminario entero, darían para otro curso, que aquí queremos dejar planteadas. Por supuesto que también va a haber interpretaciones que van a mirar al peronismo como desde una caracterización prácticamente ligada a los fascismos, sino directamente ligada con los fascismos de la época, sobre todo los fascismos europeos, el fascismo italiano, ¿no? Va a ser el espejo donde estas miradas van a refractar. Americo Scioldi va a ser uno de los grandes intelectuales de las izquierdas que va a caracterizar al peronismo como una suerte de restauración Rossi totalitaria, es decir, va a vincular la figura de Perón con la figura de Rosas. Otro que va a hacer lo propio va a ser el último gran intelectual de derecha que tuvo la Argentina, que no es otro que Borges. Borges decía, cada 100 años la Argentina le da, cada 100 años Buenos Aires le da a la Argentina a un líder autoritario, ¿no? Un líder totalitario. En el siglo XIX fue Rosas, en el siglo XX puntos suspensivos, ¿no? Para que completáramos con el nombre de Juan Domingo Perón. En fin, lo cierto es que el peronismo llega al poder en elecciones libres y abiertas el 24 de febrero de 1946, que se da un rotundo triunfo político de Perón, que cuenta para ese momento con el apoyo de la Iglesia Católica, con la cual también va a mantener una tensa relación que va a terminar rompiéndose al final del periodo. Sin lugar a dudas, en el capítulo que le dediquemos a las reformas educativas y pedagógicas introducidas por el peronismo, vamos a ahondar en muchos de estos aspectos, pero sirva esta primera y breve aproximación a un fenómeno tan extraordinariamente complejo como apasionante en la historia argentina como es el fenómeno del peronismo.